ejemplo, de que, bueno, de alguna maniobra dolosa, pero se trabó. Como yo digo, ¿no? Hicimos, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cómo pasa con el tema? ¿Qué ocurre con el tema de la prescripción? Bueno, van a ser 2 años y se van a contar desde que el trabajador toma conocimiento de esa maniobra fraudulenta y de ese conocimiento de ese acto que está definitivamente está viciado, ¿sí? Porque hay fraude, y hay fraude laboral, que uno tendrá que probar, obviamente como todo, pero es de 2 años. Bueno, con respecto al tema de las pruebas, ustedes importantes para poder solicitar y peticionar respecto de los socios y demás, ¿qué pruebas? La prueba tiene que ser contundente. Y una de las cuestiones que nosotros tenemos que solicitar, fundamental, ¿cuál va a ser? El tema de los famosos libros. La exhibición de los libros societarios, actas de asamblea, actas de directorio, registro de accionistas, registro de asistencia a asambleas. Los libros societarios son importantes y acá va a regir una cuestión importante, la carga dinámica probatoria. ¿Quién está en mejores condiciones de probar todas estas cuestiones en definitiva? ¿Es el trabajador o en definitiva es ese socio o ese administrador y demás? ¿Quién está en mejor condición? Aplicamos la famosa carga dinámica probatoria. ¿Bien? Tenemos que recurrir a la teoría, puse acá de las pruebas famosas dinámicas probatorias a la hora de probar. Bien. Con respecto al tema, para pasar, ¿vieron que le hablaba del gadillo que nos abrió la puerta para empezar a hablar de este tema? Bueno, vino la Corte Suprema en el año 2003 en un fallo Palomeque, porque se van a acordar siempre, del gadillo siempre, porque es el que me abrió la puerta, y Palomeque es el que es como el que me la cerró, ¿no? Bueno, Palomeque se llama contra Benemets, ¿sí? TH y B larga. Es un fallo de la Corte, donde lo que dice, la Corte lo que hace en cierta forma, no dice que nosotros no se pueda extender la responsabilidad, pero lo que especifica, o sea, lo que en cierta forma en ese fallo Palomeque deja sentado, es un criterio muy restrictivo, muy restrictivo a la hora de extender la responsabilidad a los socios y gerentes. Y es más, una de las cosas que dice la Corte en el fallo Palomeque, que no es que nosotros no basta solamente con acreditar que esa sociedad, por ejemplo, pudimos haber acreditado en el expediente que hubo registración deficiente, ¿sí? o falta de registración directamente, porque muchos creían que con eso era suficiente para que nosotros pudiéramos extender la responsabilidad. Bueno, ya probé que la sociedad, en este caso, tenía que proveer la registración deficiente, total, en el 9, por ejemplo, o el 10, que nosotros conocemos, una registración que nunca ocurrió. Y bueno, muchos decían, con eso ya está, ya con eso es suficiente para poder extender la sociedad a los socios. Y Palomeque dijo, no es suficiente con que ustedes me prueben, con que puedan probar esa registración, sino que tienen que ir más allá de eso, ¿sí? Tienen que probar realmente lo que estábamos hablando anteriormente. Esos 5 presupuestos que estuvimos hablando, es como que es más restrictivo, mucho más restrictivo. No es que por el hecho de acreditar con eso ya tenemos nosotros amplia la vía para directamente extender la responsabilidad de los socios. No, te pide más. Como que te pone estaría bueno que lean este fallo, ¿sí? De Palomeque de la Corte, pero básicamente lo que le hago es una síntesis, ¿sí? Porque con Delgadillo y otros fallos más, parecía todo muy simple, pero la cosa no era tan simple. Tenemos que acreditar lo que hablamos anteriormente, los presupuestos que yo recién mencioné. Dice, hay que probar realmente el fraude, el fin extrasocietario de este socio y demás. Hace mucho hincapié a esta cuestión. Bueno, sí, por el doctor. Ustedes piensen que el derecho comercial tiene todo un andamiaje que no puede fácilmente, en situaciones de excepción como esta, violarse, porque se violaría la seguridad jurídica. Entonces, el fallo Palomeque lo que dice es que, además de los fines extrasocietarios, que la creación de la sociedad lo ha sido con el objetivo de perjudicar al trabajador. Ese es el fin, porque si no estaríamos violando todos los principios del derecho comercial,
cuando uno constituye una sociedad es para separar el patrimonio de los socios del patrimonio de la sociedad. Si fácilmente pudiéramos introducirnos y responsabilizar a los socios por los actos de la sociedad, todo el andamiaje del derecho comercial vería tambalearse. Exactamente. Bien, entendieron bien el criterio restrictivo de Palomeque. Bueno, ¿qué pasa hoy con respecto al tema de en provincia con respecto a este criterio, ¿no? La Suprema Corte, como bien yo hablaba de la doctrina legal y decía que la competencia la tiene el foro laboral en esta cuestión, también tiene un criterio restrictivo, que yo diría que en realidad es muy similar a lo que el doctor hablaba del fallo Palomeque que mencioné anteriormente, del año 2003. Y anoten este fallo, que es el fallo Ávila Carlos contra Benjamín Gurfein, como suena, Sociedad Anónima, del año 2005. Y otro fallo más, que es Cortina Carlos contra Power Tools, T-O-W-O-L-S. ¿Por qué los menciono estos dos fallos? Porque estos dos fallos lo que hacen es, de alguna forma también, doctrina legal de la Corte, criterio restrictivo para poder extender la responsabilidad societaria, como bien decía el doctor. El criterio es restrictivo tanto en capital como en provincia, porque vimos que yo le estuve nombrando las salas departamentales y los criterios son restrictivos. La prueba dice que tiene que ser asertiva. No puede ser por cualquier tipo de prueba, no es tan fácil como pensamos, porque muchas veces está en el tema en el abogado dice, bueno, iniciamos una demanda y bueno, vamos a meter al socio, como si fuera que todo fuera tan fácil y no lo es. No es tan fácil. ¿Bien? Luego, sí, por supuesto. En la práctica, el extender la responsabilidad o pedir la extensión de responsabilidad a los socios tiene como objeto una presión extra para no llegar a una sentencia que podría eventualmente condenarlos en forma personal. Entonces, a veces puede ser útil tratar de extender la responsabilidad a los socios, iniciar la demanda contra la sociedad y también contra los socios o algunos directivos que ustedes puedan conocer, porque eso es una presión extra para evitar una sentencia y el riesgo de una sentencia que los pueda condenar. Entonces se utiliza muchas veces más que nada como presión práctica para lograr mejores acuerdos antes de la sentencia. Una de las cuestiones también que ustedes también tienen que tener en cuenta que cuando demandamos al socio en una demanda hay que notificarlo, y notificarlo no es nada fácil. Sabrán que no es sencillo, hay que notificar al domicilio, al real. Muchos dicen, no, yo ya lo notifiqué al domicilio de la sociedad. No, si es persona física, no es tan sencillo. Tenemos que analizar los pros, las contras, ver si realmente vamos a poder probar lo que en este fallo Palomeque dice, ¿no? Específicamente, este criterio restrictivo. Y para finalizar, básicamente, lo que quiero mencionar del tema de la prueba, que había dicho, para repetirlo, de las dos aristas. No basta con la simple, lo dejo bien en claro, no basta para hacer como una conclusión a todo digamos, a este panel en sí, de la responsabilidad de socios, no basta con la simple acreditación de la irregularidad registral, ¿sí?, para habilitar esa extensión. Eso no. La responsabilidad tienen que tener en cuenta que no es presunta. La responsabilidad no se presume. Se puede probar. Y yo dije que la prueba tiene que ser asertiva. Por eso remito siempre a este fallo Palomeque, ¿no? Y con respecto al tema de capital y en provincia, tanto en ambas jurisdicciones, el criterio es restrictivo en estas cuestiones, por lo cual tenemos que tener prueba conducente, como quien dice, importante, para poder extender la misma. Y para finalizar, del nuevo Código Civil y Comercial, hay una cosa que yo me anoté en signos de preguntas, que me pareció importante, es si puede ser aplicable, yo puse acá, la doctrina de la inoponibilidad de la persona jurídica que prevé el 144 del Código Civil y Comercial, que también habla de la extensión, responsabilidad solidaria y limitada, respecto a las personas jurídicas públicas. Y con respecto a este tema, en principio, yo puse en esta cuestión, estaba analizando este tema, decía, en principio se descarta. ¿Por qué se descartaría el tema de la extensión a las personas jurídicas públicas? Porque se aplicaría ¿qué? El derecho público, ¿no es verdad? El tema
es que yo ponía, pero podría ser aplicada al Estado y los demás sujetos que ustedes van a leer en el artículo 146 del inciso A, que son personas jurídicas públicas, cuando la participación estatal convierta al Estado en controlante de la empresa privada. Un ejemplo típico donde el Estado es controlante de una empresa privada. Por ejemplo, que ustedes conozcan, en donde el Estado es controlante, controla a una empresa privada. A ver, servicio público, por ejemplo, electricidad. Bueno, en el caso de los servicios de luz y gas, en este caso de electricidad más que nada, el Estado ¿qué es? Controla. Bien, por lo cual, como controlante de la empresa privada, o directamente cuando el titular del total, o cuando el Estado directamente es titular del total del capital social. Pero ahí con pinzas esa cuestión, ¿sí? Porque estamos hablando ya del tema del Estado y no me quiero ir mucho del tema porque se aplica ahí, anoten la 26844 para tener en cuenta de la responsabilidad del Estado. Bueno, no me extiendo más nada, espero que en este caso voy a estar subiendo, yo a ustedes les voy a pasar, en este caso como hago siempre, en este caso una demanda, un modelo de demanda de extensión de responsabilidad de los socios para que puedan ver cómo se la fundamentación, el tema de las pruebas que estuvimos viendo. Y bueno, doy por concluido el panel más que nada y espero que si hay alguna duda me la puedan decir. Y bueno, finalizamos este segundo panel de responsabilidad societaria. Y hacemos un break. Lo que sí digo es que ahora viene el break, así descansan. Pero si hay alguna duda que tengan, más que nada de este panel para poder darlo finalizado y bueno, hacer el correspondiente. Parece que quedó muy claro. Bueno, no me parece, creo que con el panel de responsabilidad societaria no van a querer mucho extenderle la responsabilidad al socio porque lo van a tener que pensar. Va a ser, no es imposible, pero hay que probarlo. Esa es la cuestión. Porque nosotros estamos en la jerga y decimos, vamos a mandar al socio, vamos a meter a todo y no es tan fácil. No es tan sencillo. Sí. Porque además nos pueden regular horarios, o sea, si no prospera, sí, hay que tener cuidado con eso. También. Por otro lado, si es una, digamos, una zona autónoma, deberíamos pasar en Capital Federal por el SECLO previamente y demás, nos exigirían eso también, ¿o no? Sí. Eso que vos estás hablando tiene que ver, si vos querés demandar al socio, digamos. Claro, por la acción autónoma, que en el caso que nos digan, bueno, autónoma, deberíamos iniciar de cero todo. ¿Y qué pasa con la prescripción? En ese caso, si hubiese prescrito o no. 2 años. Viste que yo hablaba de 2 años de que vos tomás conocimiento de una maniobra fraudulenta y demás, de 2 años. Con respecto al tema de lo que vos decís del SECLO en sí, no, el problema no está dado por eso. Está dado que por el tema del carril procesal, en definitiva. ¿Sí? El carril, me refiero, va a ser por mayoritariamente acción autónoma. Generalmente en Capital no están tomando el incidente. Por incidente no. Te dice vaya por la vía, pero cuando te dice por la vía te está diciendo, doctora, inicie una acción y vaya contra el socio directamente. Y vos me decís, bueno, tengo que acreditar que pasé previamente por el SECLO, obviamente, porque como es persona física, el tema es la prescripción. Y una cosa que yo quiero mencionarte, que ahí, en esta cuestión me voy a detener, porque no lo mencioné, es que el hecho que hayas iniciado, esto es importante y lo anótelo en grande, si yo inicio la demanda contra la sociedad, me interrumpe la prescripción, y esto lo tengo que decir en el artículo específicamente porque no se lo voy a dejar pasar, porque si no me van a decir, no dije lo fundamental, pero le interrumpe la prescripción para que ustedes puedan iniciar las acciones de los socios. Porque está bien tu pregunta, vos me decís, yo demandé a la sociedad, pero el socio no, y ahora quiero ir contra el socio, pero se me pasó el plazo bianual que habla de la ley de contrato de trabajo. Entonces, la interrupción de la prescripción está en el artículo 2549 del Código Civil y Comercial. Es decir, iniciada la demanda contra la sociedad, interrumpe la prescripción respecto a los socios y gerentes, con fundamento en la normativa que mencioné, 2549. ¿Bien? Y desde el punto de vista procesal, el nacimiento del derecho a iniciar el incidente de extensión de responsabilidad parte a partir de la sentencia. También. ¿Okay? Entonces, como es bien incidental, usted no necesita iniciar un SECLO, porque es bien incidental, incidente de extensión de responsabilidad. Y surge a partir de la sentencia, que es de la que surge la evasión fiscal, por ejemplo. Bien, bueno, vamos a dar un break y después continuamos, va a continuar con el
Vamos Lo a menciono. continuar con el doctor Capurro, que está aportando acá, así que podemos pasar a tomar algo. Hay una mesita con algunas cosas ahí. De paso, para tomar Descansa un poquito poco. Sí. Siguen con 300.